preguntar, es pregunta fuerte, fuerte la pregunta. ¿Estamos en un régimen totalitario? Fuerte la pregunta, ¿no? ¿Qué es? En el sentido de que todas nuestras sensaciones y emociones y gustos y elecciones están todo el tiempo siendo monitoreadas. Si te quejas, estás en el horno. No hay escapatoria de este mundo. Sí, y no. Para mí sí, y no. Es una respuesta que la tomo, pero si te pongan del dilema, hay que jugársela. Por sí o por no, como le decía más a Milei. ¿Vas a devaluar? ¿Qué? La cantidad de memes que sacaron de eso encima a mí que me encanta la política. No, la verdad que por sí o por no, esta como expresión quedó espectacular, porque ahora vos a cualquiera decís por sí o por no, y todos se acuerdan de ese momento, ¿no? Que creó un momento, ¿no? El momento de la mayor tensión de los debates televisivos en Argentina. Por sí o por no. Parecía un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿viste? Esos juegos, ¿viste? Bueno, ustedes, no ustedes son chicos, pero en una época estaba Feliz Domingo para la Juventud y en la división que ganaba era si abría el cofre de la felicidad. Era un momento clave de la historia de la humanidad. Yo no me perdía nunca ese programa. Tenías que agarrar, elegir la llave y abrir un cofre, eso era todo. Nunca lo vieron, ¿no? La verdad que no. Qué bárbaro. No hay momento más lindo que, porque era todo el curso del secundario que se iba a Bariloche gratis, con empresa Río de la Plata, ¿no? Y porque abrían el cofre, pero el que llegaba a la final era porque habían ganado los juegos, y los juegos eran, participaba gente inteligente, vos no podías participar si no sabías. Te hacían preguntas difíciles. Por ejemplo, no sé, dramaturgos del siglo XV. ¡Oh! No, no existían. Del siglo XVIII. Si lo ven hoy, se cagan. Bueno, ¿dónde está toda esa inteligencia que tenían los chicos de antes? Está en estos cascos de los que hablábamos, en estas grandes empresas. Bueno, bueno, bueno. Todavía no llegó el casco de la inteligencia artificial para nosotros, ¿eh? Para nosotros. Yo ya lo estoy... y les quiero decir una cosa más y con esto ya voy a hacer una pregunta de la clase. Solamente esto, esperando que entre alguno más. Ya son 9:20, ya casi estamos. El casco, además de permitirme a mí como docente captar las sensaciones que están teniendo, ver las notas, ver de dónde todo, tener información aumentada, ¿sí? Lo que se dice. Eh, También nos permitiría a todos viajar en el tiempo, que es uno de mis mayores deseos, no sé si ustedes. Entonces, tuyo parece que no, Adriana, pero no importa, mío sí. Me gusta por lo menos que tengas la cámara para saber que no, no es tu ambición viajar en el tiempo. Entonces, para dar la clase sería mucho más didáctico. Yo intentar que explicarles, por ejemplo, qué pasaba en el siglo XIX en, en el 1000 en Argentina, ¿sí? Podría con el casco poner la fecha y trasladarnos todos a ese momento y caer en el medio de un pantano. Y de repente caemos bajo el yugo de la mazorca de rosas, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Le explicamos que estamos en un curso de instituciones de gobierno y economía política, no sé cómo se llama así, y que estamos estudiando su gobierno, que fue un ejemplo en la historia de la Argentina, porque logró consolidar 20 años de orden el restaurador de las leyes. ¿Y qué nos hace la mazorca? Bueno, me contó Ari que estuvieron trabajando este periodo, ¿sí o no? Sí. Sí. No podemos viajar en el tiempo, pero a ver si alguno es capaz de más o menos transportarnos a ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Había cascos de inteligencia artificial? ¿Qué estaba Lo que pasando? sí había eran ¿Eh? registros históricos, más que nada el de Ramos. ¿Eh? Ah, estuviste leyendo a Bernardo Ramos. Sí, no leyendo, lo mencionó Ari. ¿Qué otro texto mencionó Ari? ¿Qué estuvieron leyendo? A ver.
A ver qué otro texto mencionó. El Sí, de Oslak también, El de Oslo. Oslak, de Rothbard también. el Ah, Rothbard, sí. me contó también que estuvieron viendo ahí, pispeando un poquito de Rothbard, que nada que ver, pero más o menos, ¿eh? No y sí, me hacen pensar ahora con Rothbard. ¿Qué estuvo leyendo? ¿Y los que leyeron, coméntenme? ¿Y cómo relacionan estas cosas que están leyendo? ¿Cómo relacionan textos diversos en momentos diversos que tal vez hablan de lo mismo, ¿eh? Atención. Creo que Abelardo Ramos se relaciona más con Oslak, me parece a mí. O sea, según interprete yo. Es lo que iba a decir, más que nada en los puntos que tocamos de la creación del Estado y todo eso, cómo es que hay momentos donde parece que se crea el Estado Nacional, pero después como que se disuelve, ¿se entiende? Como no sé, con el Congreso de Tucumán, que al final no fue así por la batalla de Cepeda, o después no sé, cuando Rivadavia fue presidente que al final dimitió y no es hasta el 53 que se consigue de una vez y para siempre un Estado nacional, sí. Mm. Sí, está, bueno, Gonzalo está un poco describiendo algunas de las cosas que leyó, pero Marcos, por ejemplo, está diciendo, retomo Marcos, que se relacionan, o él encuentra mayor relación entre el texto de Abelardo Ramos y el texto de Oslak, ¿correcto? Y bueno, me imagino que lo está diciendo en referencia a que no le encontró relación tanto, tal vez, con los textos de Rothbard o de la escuela austríaca. Digo, Claro, cuando como decís, que, perdón. ¿te sigo bien? ¿Es así? Como que Sí, esos sí, dos se sí. relacionan, ¿sí? Me parece que la concepción que él tiene de Estado con respecto al Estado como la entidad que representa en la sociedad está más ligada al concepto, a cómo lo conceptúa Oslak, me parece a mí. Claro. Bueno, ¿y qué tenemos para decir de eso? A ver si apuntamos algunas cositas, por ejemplo. Por ejemplo, Oslak lo que está haciendo es una teoría política, ¿sí? Construyendo, ya hablamos de esto en las primeras clases, la está construyendo en función de la propia historia doméstica, ¿correcto? Que es nuestra propia historia argentina, con nuestros propios actores, nuestras propias problemáticas, nuestra propia geografía, nuestra propia población, ¿sí? Y a partir de ahí construye una teoría del Estado tomando a otros autores de otros lugares, pero adaptándolos con conceptos nuevos que se parezcan más, ¿sí? A nuestra forma de ver el mundo. ¿Entienden? Es una teoría más local, si quieren, pero válida al fin, no es que no. Y lo que hace Abelardo Ramos no es construir una teoría. Abelardo Ramos historizando, está contando la historia argentina, pero la está contando con marcos teóricos propios, que no los está exteriorizando. No dijo Abelardo Ramos al principio, mi marco teórico es este. Cuenta una historia, como cuando ustedes abren una novela y empiezan a leer. Está fundamentada, tiene datos, tiene verosimilitud, trae documentos. Eso lo constituye en un historiador, pero no contó cuál era el método. ¿Entienden? Pero tal vez, aunque no contó cómo era el método, hay algo de la mirada rioplatense que también tiene Oslak. ¿Comprenden la idea? Entonces, por eso se parecen, pues están hablando de lo mismo. Ahora, Rothbard es un activista, bueno, Abelardo Ramos también lo era, es un activista político, Murray Rothbard, ¿sí? Que tiene ganas de comprender al mundo y a una forma de estatalidad según su propia visión de Estados Unidos, pero al mismo tiempo de comprender al mundo a partir de ese marco teórico, quiere transformar el mundo de acuerdo a cómo él ve esa realidad.
Claro, ustedes pueden decirme, claro, pero no se parece a nuestros marcos teóricos. Y es cierto, porque están mirando historias diferentes de países diferentes, pero tienen un punto en común, que es el concepto de Estado y de estatalidad. Aunque lo vean diferente, comparten la conceptualización. Y por eso podemos pensar en algún momento que pueden ser comparables, porque están hablando del Estado. ¿Sí? Igual les quiero decir algo. Les quiero decir algo. Rothbard, cuando habla del Estado y de la escuela austríaca, y lo ubicamos en un marco ideológico que se llama, no sé, libertarianismo, si quieren, libertario, Yo creo que es en anarcocapitalismo. anarcocapitalista, muy bien, tenés razón, en el Anarcocapitalismo. anarcocapitalismo, ahí va, ahí va. Él en realidad es producto de una escuela de pensamiento americana, estadounidense quiero decir, que surge más o menos en el mismo periodo en el que nosotros estamos conceptualizando el Estado argentino, que es el siglo XIX, el anarcocapitalismo, no con ese nombre, pero las ideas libertarias, la idea de prescindir de toda regulación estatal, la idea de prescindir del pago de impuestos, la idea de la autonomía individual como única forma de vida posible en la que cada uno este, trabaja su tierra, vamos a decir, y no debería haber una autoridad soberana por encima de cada uno. Esa idea anarquista respecto del Estado, como no existe el no gobierno o el gobierno individual de cada uno, pero no una soberanía por encima de todos. Es una idea que surge en Estados Unidos en el periodo de la Guerra Civil estadounidense, originariamente, porque eran los que se quejaban de que tenían que pagar impuestos altos por la expansión del Estado americano hacia el oeste o hacia la conquista de nuevos territorios. Y también porque era un Estado eh, en el cual sus instituciones de gobierno se hacían cargo de cada vez más cosas y tenían más funciones, y eso hacía que los contribuyentes tuvieran que pagar más impuestos. Y ese es uno de los orígenes. No es el único, porque hay otros que tienen que ver con concepciones religiosas, pero digamos, hay un origen que tiene que ver con qué idea del Estado tenemos en todos los autores. Tanto en Abelardo Ramos cuando conceptualiza, o cuando, perdón, cuando historiza, tiene una mirada, una forma de ver el mundo y una forma de querer para la Argentina, distinta de lo que él está viendo. Y hay en Murray Rothbard también una idea de Estado que tiene que ver con la forma en la que él le gustaría que fuera. ¿Siguen este razonamiento? Y Rothbard también historiza muchas veces cuando hace teoría. ¿Y en qué podemos comparar a todos los autores? Que los tres hablan del Estado, los tres teorizan, y Rothbard y Abelardo Ramos historizan también. Y Oslak en algún punto también lo hace, no es que no, pero se encarga más específicamente, Oslak, de explicitar cuáles son los conceptos que él crea para poder comprender. Y entiendo que los estuvieron viendo. ¿Cuáles son esos conceptos que Oslak crea, que le dan nacimiento a esos conceptos que nos permiten a nosotros comprender cómo fue la existencia, la emergencia del Estado argentino? ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Difícil la pregunta? ¿O los estuvieron viendo? Los conceptos, perdón, yo no entendí mucho la pregunta, los conceptos de estatidad. Claro, ¿cuáles son yo La pregunté, de sí, está bien, represión, Marcos. Ok. Para que lo pero explico mejor, pero está bien. la administración estatal, Para un segundo, Gonzalo. sí, Crea dos tipologías distintas. Uno los de estatidad y Ok, otro los de las formas de penetración del Estado. Por eso yo claro. pregunté cuáles son los conceptos que crea. Pero Ah, es ok. eso mismo que Gonzalo ahí me está queriendo explicar. Que yo también voy a abrir. A ver, ¿me los cuentan? De estatidad es la que reconozcan.
exteriorizar la autoridad estatal hacia otros organismos internacionales, digamos, o otros estados que te reconozcan básicamente internacionalmente. Eh, Después, poder institucionalizar tu poder o tu control. Mm, Em, Después, colectivizar símbolos patrios, o sea, generar como una identidad interna. sí. Está muy Y bien, había uno Marcos, más. porque está tratando de recordar, no está mirando los apuntes, así que está muy alineado. Sí, sí, yo Marcos, a diferencia tuya, los estoy leyendo. Ok. No, Em, está muy bien, y Marcos. separar, poder extraer recursos desde el, me sale decir sector privado, pero es como poder extraer recursos de la parte productiva como para demostrar poder de alguna manera, ¿no? Mira, yo ahí bueno, estaría bueno charlar cada uno, pero sí que tomo el último para corregirlo un poco. O sea, un Estado, o sea, vamos a decir estatidad, que fue lo primero que dijiste. Oslak habla de estatidad, es decir, él se pregunta, Oslak, ¿en qué momento en la historia argentina podemos hablar de la existencia de un Estado? De ahí se le ocurre decir estatidad. ¿Hay Estado acá? En este rancherío, ¿vieron como Ari creo que lo dijo la vez pasada? Va, yo no te escuché en la clase, pero te escuché en otra clase y supongo que lo habrás repetido, que hablaban de las provincias como los 13 ranchos, ¿no? Creo que lo dijiste en económicas, Ari. No me acuerdo. Pero este lo escuché decir. Igual lo volví a leer y me gustó cuando lo habías dicho y me acordé, creo que le dice Rosa, no Los me acuerdo 13 quién. ranchos. Buenos Aires y los 13 ranchos. Claro. Entonces, vemos 13 ranchos, ¿no? Y ustedes cuando piensan en un rancho piensan mm, un alambrado precario, barro, ¿correcto? Todo mugriento, ¿sí o no? Un rancho. Las cosas un poco tiradas, me arreglo como puedo. Entonces Oslak se pregunta, ¿cuándo hay Estado acá? ¿Entienden? En esto que son los 13 ranchos, que son las 13 provincias que no son Buenos Aires. Y ahí es cuando se le ocurre pensar en estas cuatro capacidades que Marcos estaba tratando de recordar en memoria, muy bien, eh, y que Oslak dice, cuando estas cuatro capacidades de una entidad, una autoridad, se dan a la vez, podemos hablar de que acá hay un reconocimiento del Estado, acá hay estatidad, acá alguien ve a otra persona y le dice, ah, eso es el Estado. Otra persona que está cumpliendo alguna función, ¿no? Eh, o ve una bandera y dice, eso es el Estado. O paga un impuesto y dice, paga un impuesto porque vivo en un Estado. Entonces, hay estatidad cuando todas esas cosas pasan. Ahora, cuando me tomo de la última, Marcos, pero deberíamos explicar todas. Sí, Ari. ¿Habló? Y bueno, dale. Porque quiero decir algo, que el texto es muy importante esto. Igual lo dije un montón de veces. El texto de Abelardo Ramos va de 1810 a 1852, como dijo Gonzalo, y nos quedamos ahí en 1852. Y ustedes tienen que saber que el texto de Oslak está pensando no en la génesis y consolidación del Estado a secas. Recuerden que yo siempre les dije que desde nuestro punto de vista siempre hay Estado. Formaciones estatales siempre las hubo y en todo caso la pregunta es, en 1820, 1830, ¿hay Estado nacional o qué hay? Bueno, capaz hay estados provinciales. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando que no hay Estado nacional? Y con Abelardo Ramos nos quedamos en 1852. Y lo que vimos que dijo Gonzalo, que habló de Rivadavia y después habló de Rosa, dijo, bueno, hubo intentos, pero siempre pasaron cosas. Nunca hubo Estado nacional. Y cuando Oslak habla de el ser Estado, la estatidad, la forma de penetración, Oslak está mirando un periodo más largo que el que vimos nosotros, que es 1810, 1880, donde finalmente en 1880, que yo le dije, anoten esa fecha, hay Estado nacional. Así que, como esquemáticamente ustedes pongan en los apuntes eso, que en un periodo no hay Estado nacional, pero que en algún momento, para poner una fecha, hay Estado nacional. Entonces acá sí vemos lo que dice Oslak. En todo caso, la pregunta es,
en el recorrido histórico ir viendo las categorías que utiliza OSLAC, la penetración estatal, la modalidad material, cooptativa, ideológica, coactiva, que son categorías, que son conceptos, ir viéndolo en el recorrido histórico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es importante como para que vayan ordenando ustedes cómo entrarle al eje que estamos planteando en esta unidad. Y otra salvedad, Abelardo Ramos es hasta 1852, entonces la semana que viene les vamos a subir un texto para por lo menos cerrar esta etapa y llegar a 1880 donde hay Estado Nacional. Listo, perdón. Yo sí te digo que no hablo y termino hablando. Ya me conoces. No, además, igual todo esto iba a surgir en el desarrollo. Yo por ansioso lo quería decir. Bueno, no pasa nada, está bien, igual quedó grabado. Marcos mencionó 4 capacidades, ¿no? De un Estado ser Estado, ¿correcto? Una de esas fue la de obtener recursos, ibas a decir, de los privados y después no sé qué dijiste. No me quedó el término. Sí, como para demostrar autoridad, no sé si era tan así tampoco. Claro, y yo quería referirme a eso para a partir de ahí empezar a pensar qué sería la existencia de un Estado y a partir de ahí entrar en el terreno y a partir de ahí, y esa era la relación, yo tomé esto rápidamente antes de que Ari hablara para pensar, bueno, y vamos a estructurar la clase a partir de acá. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver cómo empieza a haber Estado a partir de que empiezan a haber cosas que se hacen, empiezan a parecerse un Estado y ahí podemos empezar a ponerle fechas a los diferentes momentos y ver qué tipo de asociaciones teníamos antes y qué tipo de asociaciones teníamos después de las distintas fechas de la formación de la estatalidad argentina. A ver, vuelvo. Marcos dice, un Estado tiene que tener, para existir, para ser reconocido como tal, la capacidad de cobrar impuestos, ¿sí? Bien. ¿Cómo nace la idea de la recaudación de impuestos originariamente? La idea de la recaudación de impuestos tiene que ver básicamente con aprovisionar. Sí, Gonzalo. Para defender a los ciudadanos. O sea, en plan que vos haces un pago de los impuestos y yo voy y te defiendo en caso de que te ataquen. Yo Bueno, recuerdo eso. está correcto. Eso sería en Sí, hace la. muchos años. No, eso siempre es así. Eso sería en la idea, pero no surge así en la práctica. En la práctica, un Estado, perdón, la capacidad contributiva tiene que ver con la necesidad de un poderoso de aprovisionar a su ejército. ¿Sí? Entonces, para aprovisionar a su ejército, necesita recaudar impuestos. No es que nacen así siempre los tributos, el tributo existía, siempre existió, no vamos a ir más para atrás en este momento, pero en la lógica de los estados modernos, los tributos los recauda la autoridad central, si es que la hay, para aprovisionar a sus ejércitos, ¿sí? Y genera otros efectos indirectos el pago de impuestos. ¿Por qué hay que aprovisionar a los ejércitos? Bueno, hay primero una necesidad de expansión siempre del poder, hasta que en un momento esa necesidad de expansión se frena por la expansión de los otros estados, no por otro motivo. Entonces, las políticas se empiezan a concentrar hacia adentro de los territorios. Pero la recaudación de tributos sigue siendo necesaria porque las fuerzas tienen que ser tanto fuerzas de defensa como también fuerzas del orden interno. ¿Sí? Entonces, más allá de si los contribuyentes quieren o no quieren pagar impuestos, más allá de si los consideramos buenos o malos, o si los consideramos buenos o malos en función de quién nos gobierna, más allá de todas esas ideas, el pago de los tributos es fundamental para la existencia de un Estado. Sin pago de impuestos no hay Estado. No importa qué tipo de Estado, no importa quién se los paguemos, pero alguien tiene que tributar
y una autoridad central tiene que recaudar. Pero al mismo tiempo, para que haya Estado, tiene que haber una única fuerza en el territorio en el cual ese Estado despliega su poder físico de la violencia. No puede haber muchas fuerzas. Entonces, ahí es cuando empieza a aparecer esa idea de transaccionalidad. No es que en la historia ocurrió así. Tal vez en la historia lo que ocurrió fue una guerra y un desarme a la fuerza de unos y armas de unos pasan a ser del bando de otro. Pero después eso se materializa a través de narrativas contractualistas. Bueno, no hicimos esto, dicen las partes, por la fuerza y somos ciudadanos sometidos. Esto de desarmarnos, los ciudadanos, y pagar impuestos a una autoridad central, lo hacemos para que esa autoridad central, con sus fuerzas, nos proteja la vida y la libertad y la propiedad. Entonces, eso que puede haber nacido por la fuerza por las guerras y por la violencia, después se traduce en una visión contractualista. ¿Ok? Pero, entonces, para que haya estatidad, tiene que haber una única autoridad central, una única fuerza y un montón de contribuyentes, súbditos, individuos, ciudadanos, criollos, mulatos, cuerpos, lo que se imaginen, pero contribuyentes finalmente, que aporten a esa autoridad central y al mismo tiempo se desarmen. ¿Ok? Y esa es una característica fundamental de las 4 que menciona Oslak en su conceptualización de estatidad que ha creado solo para la Argentina, que tal vez podemos pensar en otros países, pero a que a nosotros nos calza perfecto porque él las inventó para Argentina. Y ahí tenemos una que es la que mencionó Marcos, la última. Y entonces Oslak quiere decir, prescindiendo de las ideologías de los gobiernos, Oslak quiere decir, che, si hay mucha gente pagando el impuesto solo a uno y a nadie más que ese uno, y ese uno tiene la única fuerza, entonces ahí podemos pensar que hay un único Estado, o por lo menos uno poderoso, o una fuerza que gobierna a las demás fuerzas. Entonces ahí uno podría hacerse la pregunta histórica de cuándo ocurrió esto en Argentina. ¿Entienden la pregunta? Falta revisar las otras características, pero bueno, uno podría hacérsela. ¿Y esto cuándo pasó? ¿Esto pasó en 1810 cuando hicimos la Revolución de Mayo? ¿Esto pasó en 1816 cuando fue la independencia? ¿Esto pasó en 1820 con la primera batalla de Cepeda en la que se estaban peleando Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental y no sé si Corrientes contra la provincia de Buenos Aires? Y después generó el Tratado del Pilar, o Pacto del Pilar, no me acuerdo cómo se llama. ¿Esto pasó durante el gobierno de Rosas? ¿O había otras fuerzas? Pero ¿entiendes? ¿Esto pasó cuándo en Argentina? Ahí aparece la mención que hizo Ari, que les decía, miren chicos, nosotros no llegamos hasta el final de esta historia. ¿Por qué? Porque no llegamos en el recorrido. A ustedes tal vez lo podrían saber de otras materias previas. Y Ari dijo, les vamos a dar un texto. Pero el concepto está. ¿El concepto qué significa? Hay estatidad cuando hay una única fuerza que tiene esta capacidad. ¿Sí? La de, leo ahora. Esperen, ¿dónde corno está lo de los impuestos? Estoy leyendo las capacidades y no la encuentro. Pero bueno, hay Está todo cuando... en la página. En la página 2 tenés ahí la capacidad de diferenciar su control. Página 2, segundo párrafo. Sí, sí, sí. La capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente, es decir, con periodicidad, recursos de la sociedad civil.
con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios. ¿Viste? No, que viene un matón, te saca una espada y te dice, pagame el impuesto o te corto la cabeza. Eso, podríamos pensar, tal vez no es muy profesional. Tal vez al inicio fue así, pero después tuvo que profesionalizarse, ¿entiendes? Es lo que dijo ahí antes Marcos, o sea, de en la extracción de recursos y todo eso, o Estoy sea, de usar los mencionando impuestos. exacto, estoy mencionando de las 4 capacidades, una. Y yo les pregunto sin que ustedes sepan, porque sin que ustedes sepan en qué sentido. En el sentido de que, como dijo Ari, llegamos hasta 1852 con Abelardo Ramos. ¿Sí o no? ¿Estamos con eso? Sí. ¿Cuándo pasó esto en la Argentina de que hubo una única autoridad que tenga la capacidad contributiva, profesional, de diferenciar su control y extraer recursos de la sociedad civil con profesionalismo y después, bueno, realizando diferentes actividades reconocidas por todos, piripipi? No es que tienen que saberlo, pero tal vez tienen una vaga idea. Cuando En fuimos potencia. 1880. ¿Eh? 1880. Y 1880. eso, y en 1880, Exactamente. porque es cuando se Y da miren lo la... que les voy a decir. Aunque ustedes no sepan por qué, ustedes tienen que saber que fue en 1880. Si no, Dios y la patria nos lo demanden. Fue en 1880. Y hay una historia tremenda que tenemos que contar. No sé, ahora vamos a ver. Primero sigamos con los conceptos. Que ocurre entre 1852 y 1860. Es como si estuviésemos viendo la serie de Netflix de la Argentina, ¿vieron? Y bueno, ¿por qué? ¿En qué capítulo estamos de la serie de Netflix? Bueno, terminó la temporada 4, porque sería, ¿no? La 4 en 1852. Pero no se pierdan lo que viene, porque es más apasionante que todo lo que pasó. Posta, posta. Pero mirá que lo que pasó fue tremendo. Ah, no, lo que viene es tremendo. O sea, el guionista de la Argentina, o sea, tiene un montón y ni se imagina en el siglo XX. ¡Fu! ¡Qué historia tenemos! Bueno, en fin. Eh, las otras capacidades, a ver si encontramos, vamos a coincidir, vamos a concluir, no concluir, vamos a concluir, no, coincidir, no, eh, no sé cuál es la palabra. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. La capacidad de crear tributo, la capacidad, perdónenme por el trabalengua, la capacidad de extraer recursos de manera estable de la sociedad civil a través de un órgano de control diferenciado del resto de los órganos de control que existen en todo el territorio de lo que era la Argentina en ese momento, en 1852 todavía no existía. Para ponerle nombre y apellido. Si yo vivo en Córdoba, yo pago impuestos en Córdoba, a la autoridad de Córdoba. Y si viene un tipo con la camiseta del Estado Federal, lo saco carpiendo. ¿Entienden? No existe para mí. Entonces, viene un tipo y dice, no, yo soy el Estado Central. ¿Y vos quién sos? Y te saco a patadas. O te corto la cabeza, lo que es peor. Y la pongo adelante para que todos vean. Este tipo vino y dijo que venía desde Buenos Aires a querer cobrarme impuestos. De ninguna manera. Las leyes en Córdoba son las de los cordobeses. Acá somos soberanos, cobramos nuestros propios impuestos y la única policía que existe es la de Córdoba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No había, y si existía, o si existían las pretensiones por parte de una autoridad central, si existiesen, o si existían en esa época, de querer lograrlo, que es muy loable y es la única posibilidad de que exista un Estado, todavía no podía haber, no había generado esa capacidad. Claramente que tenía que tener la idea y la misión de lograrlo, porque si no, nunca lo iba a hacer. Esto me hace acordar, voy a hacer una pausa, en un partido de fútbol que estuve jugando una vez con peruanos, que fue tremendo, porque entramos a la cancha, eran todos peruanos y yo. Y entonces dijeron, no, si empatamos está re bien. Y ahí me exasperé. ¿Cómo si empatamos está re bien? Salimos a ganar. Y los peruanos no salían a ganar, salían a empatar. Y yo les dije, perdedores, eso es lo que son. Y eso me hizo dar cuenta de una cosa, que para querer ganar, pero para ganar, tenés que quererlo primero. Y ahí voy a decir, para ser un Estado, tenés que querer ser un Estado. Entonces, tiene que existir
por parte de una voluntad de poder, las ganas de querer cobrar impuestos a todos y que nadie más los cobre, porque si no, nunca iba a existir ese Estado, y esa idea estaba, pero todavía no lo había externalizado, por eso no podemos hablar de la existencia de un Estado, por lo menos en la práctica, no tiene esa capacidad de diferenciar su control y cobrar los impuestos de manera estable, pero la idea la tenían. ¿Entienden esa diferencia? Es fundamental. Sí, lo que estás diciendo es que no existía un Estado nacional que, que le cobrase impuestos a todas las provincias, ¿sí? O sea, con el ejemplo Exacto, me estoy basando con el ejemplo de Córdoba. exacto. No, no existía un Estado nacional. Yo, está bien, porque vos lo estás pensando en clave de la historia argentina y es correcto. Si lo querés pensar a priori antes del Estado argentino, no existía en todo este territorio que hoy es la Argentina una única fuerza que doblega al resto. Sabemos que esa fuerza venía desde Buenos Aires. No eran los porteños, atención, atención, miren lo que le decía, esto lo dice Abelardo Ramos, ¿eh? No eran los porteños los que querían cobrarle impuestos a todos, ¿eh? Eso no, porque tal vez ahí vamos a hacer una mala lectura y eso es difícil de comprender para la historia argentina. Eh, digamos una cosa, estuvieron estudiando una cierta periodización y antes de yo avanzar en una cosita que puede llegar a ser un poco complicada, que es propia y muy nuestra, a esto puede, los que no conocen mucho historia argentina les puede resultar muy complicado. Me gustaría que me dijesen qué se acuerdan en cuanto a la institucionalidad del siglo XIX, por lo menos hasta 1852. ¿Quiénes gobernaban qué cosa? La pregunta es doble. ¿Quiénes gobernaban y qué gobernaban? Aquellos que recuerden qué había. ¿Qué había? Si tenemos que decir, si tenemos que viajar en el tiempo con el casco, ¿no? Bueno, vamos al siglo XIX, a antes de 1852. Elijan ustedes la fecha y díganme qué había. De todo, había gobernadores, caudillos, montoneros, Todo, de todo. Exacto. gauchos, Hay de todo. Montoneras, no montoneros, montoneras. montoneras. ¿No es lo mismo? No, No, los Ok, montoneros los están en el siglo montoneros XX. claro, está bien. es la guerrilla, digamos, del siglo XX, ¿sí? Los montoneros, pero viene de ahí, atención, viene de las Ok, montoneras, que era porque se juntaban, dice Abelardo Ramos, y peleaban de a montón. Por eso eran montoneras que se agrupaban para pelear. De ahí sale montoneros. También tiene un puente ideológico, porque los montoneros veían en esas montoneras la rebelión popular. Entonces la rebelión popular del 19 se traslada de alguna manera a la rebelión popular del siglo XX. Entonces, pero no es lo mismo, ¿entendés? Por eso está bien la corrección de Ari, ok, montoneras, ok. montoneros. ¿Sí? Eh, no, yo estaba esperando que me dijesen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿quién gobernó durante la mayor cantidad de tiempo? Vos estás hablando antes de España. No, yo estoy hablando entre 1810 y 1852. ¿Quién fue el que más tiempo gobernó en la provincia de Buenos Aires? Por ahí cualquiera, pero ¿Saavedra? No. Sí, Ah, ok, está bien. no pasa nada. Ven que está bien la pregunta, porque yo pienso que lo tienen re claro y no. Pero Pero pará, escuchen, lo saben, no están entendiendo la pregunta, pero exacto, exacto. lo nombramos varias veces el martes. Está la Pará, disputa entre la idea de Moreno y de Saavedra esperen, sobre esta esperen, esperen, votación y eso es. esperen. Está bien, Ariel, está bien. Escuchen lo que voy a decir. La hice difícil, a propósito, ¿vieron cuando va de más difícil a más fácil? Yo dije, ¿quién gobernó durante más tiempo la provincia de Buenos Aires, no? Y yo dije, entre 1810 y 1852. Hay un montón de años en ese periodo, ¿sí? Entonces ustedes automáticamente se fueron a 1810. Yo les tengo que decir que está frío. ¿Vieron cuando estás en la búsqueda? Frío, frío, frío. No es por 1810 que encontramos al que más tiempo gobernó la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los gobernadores de la provincia de Buenos Aires que ustedes recuerden del siglo XIX? No hay tantos. Rosas, ¿Eh? Rosas. Estaba Rosas. por decirlo. Y lo tienen que decir. Rosas fue el que más tiempo gobernó la provincia de Buenos Aires. Entre
29. 29, te agradezco, iba a decir 28, 29, y 1852. Hay un tiempito en el medio que se va, aparece uno que se llama Viamonte, creo que era su sobrino o no sé, y él vuelve después, ¿sí? Y vuelve con mucho más fuerza. El Rosas 2 es mucho más fuerte que el Rosas 1. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, Rosas es uno de los personajes fundamentales del siglo XIX. Rosas no era gobernador de todo el país. Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ténganlo presente en la cabeza, ¿sí? Ahí vamos, ahí volvemos a Rosas. ¿Qué otros gobernadores recuerdan de la provincia de Buenos Aires que no son Rosas? Rivadavia. Bueno, yo ahí le voy a pedir a Ari que me ayude. Yo te diría que no, pero que se parece, porque Rivadavia es el último, vamos a decir, la última figura política importante, creo que sí, que fue gobernador entre el 26 y el 27, pero fue el último gobernador importante que intentó, miren ahora, no se pierdan, que intentó gobernar no solo la provincia de Buenos Aires, sino todo el país, es decir, al resto de las provincias. Y que intentó Rivadavia, siendo, como dice Ezequiel, vamos a tomarlo como válido, creo que es así, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, intentó convertirse en presidente de todos los argentinos y no solo en gobernador de los bonaerenses. De hecho, hay dos constituciones que, una con más fuerza que otra, que se sancionan a través de las influencias y mucho más la segunda que la primera de Rivadavia. Son las constituciones de 1819, que eran producto del Congreso, de la Asamblea del año 13, en donde habíamos tenido institucionalmente unos triunviratos como formas de gobierno, ¿sí? ¿Les suena? Primer triunvirato, segundo triunvirato. El segundo triunvirato, Rivadavia era el secretario, pero era un gran operador con fuertes influencias en Inglaterra y que había instigado para que se creara una constitución en el año 1819, ahí voy, Ari, perdón, que tenía la voluntad de gobernar a través de un instrumento nacional todo el país. Y lo mismo en 1826. Vamos a volver a verlo esto en otras clases. Pero ahí tenemos dos constituciones que no funcionaron porque las provincias que estaban, las provincias que se estaban construyendo, también podemos pensarlas con Oxlack, que se estaban construyendo en el territorio y que no eran Buenos Aires, hablamos de Entre Ríos, hablamos de Corrientes, hablamos de Córdoba, hablamos de La Rioja, de San Juan, de Mendoza, de Santiago, de Salta, ¿sí? Eso en 1826. En todo el periodo de que va desde 1820 hasta 1852, así que por supuesto 1826 también, ¿sí? No aceptan esa constitución de Rivadavia, porque No hay Rivadavia contexto. intentaba imponer su voluntad o la de los porteños por sobre el resto de las autoridades provinciales. Ari, ¿vos qué me querías decir? No, un detalle nomás. Rivadavia nunca fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue Ah, buenísimo. ministro de gobierno Sí, y después de ser ministro de gobierno saltó a la a presidencia, presidente. después de la ley de presidencia, después del Congreso General. Estas cosas las dijimos el martes. Esquemáticamente yo puse fechas, pero les puse las fechas y creo que todos ellos anotaron en los apuntes el Congreso General, ley de presidencia, ley de capitalización y bueno, No, está pasaron correcto. cosas. Y Está renunció correcto, porque Rivadavia. por eso está bien lo que dice Ari, porque cuando Ezequiel preguntó, y yo dudé, porque yo sabía que Rivadavia fue ministro de guerra, secretario del triunvirato, fue, a ver, no importa lo que fue en los papeles, fue un liderazgo fundamental en la historia de la Argentina, con unas pretensiones
de gobernar todo el país y que fueron fundamentales para la construcción de lo que después fue Argentina, ¿sí? No hubiese habido ni Rosas, ni Urquiza, ni Roca, si no hubiese habido un Rivadavia, ¿correcto? No hubiese habido un Mitre si no hubiese habido un Rivadavia. Pero no sabía yo exactamente, lo estoy recalcando no porque yo sabía o no, sino porque es importante para la historia, si había sido o no gobernador. Y es interesante lo que dice Ari, que nunca fue gobernador y que cuando fue directamente presidente y que quiso hacerlo de toda Argentina. Porque, y ahí quería hacer esta diferenciación. Después la provincia tuvo otros gobernadores. Tuvo a Dorrego como gobernador, ¿sí? Y después hay un montón chiquititos, bueno, no me los acuerdo ahora, que son posteriores a Rosas. Tagle, por ejemplo, ¿no? O Martín Rodríguez, ¿no? ¿Quiénes eran, Ari? Vos estuviste No, leyendo. no, no, no. Después de Rosas, Sí, entre Rosas y sí, Mitre, no no, importa. Son todos los que no, bueno, están por la calle de Las Heras, ¿vieron? En no, el, no. en el barrio de Palermo y Barrio Norte, ahí están todos. Pero no me los acuerdo. Pero miren lo que les quiero decir. Escuchen ahora, por favor. Rivadavia intentó institucionalizar, estoy leyendo la capacidad número 2 que menciona Oslak para ser Estado, intentó institucionalizar su autoridad, Rivadavia. Escuchen, imponiendo, estoy leyendo a Oslak, una estructura de relaciones de poder, ¿sí? Que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Estoy leyendo, ahora explico. Intentó institucionalizar su autoridad, Rivadavia, a través de una constitución en la que se elegía él como presidente, e intentó, a través de esa constitución, imponer una estructura de relaciones de poder, en la que él se garantizaba el monopolio, como dice acá, de los medios organizados de coerción, es decir, el monopolio, como dice Weber, de la fuerza física. E intentó, para intentar hacer esto, tenía que sí o sí desarmar a las fuerzas provinciales. Claramente no lo logró, ya tampoco lo habían logrado otros, porque las provincias siempre resistieron al poder de Buenos Aires e incluso siempre intentaron los gobernadores, los caudillos de las provincias, que nacen también en este periodo para defender los intereses de esas provincias o de las economías de esas provincias, intentaron quitarle a Buenos Aires su fuente de recursos y de poder, que era, a ver qué era, ¿cuál es la fuente de recursos de Buenos Aires? Puerto. El El puerto. puerto, el puerto, la aduana, el comercio exterior. Y eso es clave, porque esa es la palabra clave que nos explica todo el flujo de relaciones. ¿Ustedes vieron Volver al Futuro? ¿Sí o no? Menos mal. ¿Vieron cuando Oh, el Doc sí. le dice a Marty que se cayó del baño, se golpeó la cabeza contra el inodoro y ahí se le ocurrió una epifanía, esa idea del condensador de flujos, que es lo que permite viajar por el tiempo? El condensador de flujos, esa imagen que tiene como hay una cosa así, ¿vieron? Y que hay como pelotitas que, como si fuesen de agua que giran. Esa es la matriz de la Argentina, el condensador de flujos. El elemento a través del cual se explica todo. El puerto, la aduana, el comercio exterior, las provincias querían quitarle a Buenos Aires algo que Buenos Aires no estaba dispuesto a soltar. Cuando a Rivadavia, como habrá contado Ari, se le ocurrió capitalizar el puerto, la ciudad, aunque siguiese siendo de Buenos Aires, fue un espanto. Era demasiado. Además tuvo otras ideas como, bueno, Igual el, preguntá ese, porque yo no lo desarrollé mucho. Yo recuerdo que lo nombré y dije, anoten esto que es importante, y dije, ley de presidencia, y puedo aprovechar la pregunta y que alguien diga, no que lo diga Ezequiel, que alguien responda, ¿por qué renunció Rivadavia? Porque No tenía no conciencia. era,
No, sí, que no era muy fuerte con el consenso. Sí, o sea, básicamente fue por eso que él dimitió, ¿Qué significa que no tuvo consenso? que no era apoyado. Rivadavia representaba a los comerciantes que establecían relaciones con los británicos, porque Rivadavia era ungido de la Revolución de Mayo, eh, de la línea saavedrista, si quieren, antes cuando me hablaron, entre la oposición entre Moreno y Saavedra, la línea que se había independizado de los españoles y del control del comercio monopólico de los españoles con el Río de la Plata, ¿sí? Y había sido, digamos, había beneficiado los intereses de Gran Bretaña en estas tierras y había favorecido a los comerciantes, a los importadores y a los exportadores que usufructuaban del comercio con los británicos, ¿correcto? Cuando Rivadavia decide capitalizar, es decir, la ciudad, de alguna manera hacer que la ciudad sea de todas las provincias, lo hace a través de una constitución, 1826, en la que el presidente, ¿sí?, tenía todo el control y solamente, y era él, era Rivadavia, ¿correcto? Pero los comerciantes, a los que apoyaban a Rivadavia, no vieron, no consideraron prudente, bajo ningún punto de vista, entregar el puerto. Soltar el puerto era como desarmarse para siempre. Pero tienen que pensar que esta historia de entregar el puerto, entregar la aduana, entregar el comercio exterior al conjunto de las provincias y que Buenos Aires se desprendiera de su única fuente de recursos, era entregar todo. Entonces, esto solo iba a ser por la fuerza. Perdón, Esto, ahí en el texto de Abelardo Ramos, o sea, este conflicto se origina desde la emancipación de España, donde Buenos Aires exactamente. de alguna forma queda libre y Buenos Aires se acapara el puerto que antes estaba acaparado por la realeza española. Claro, Ariel, está muy bien lo que dice Ariel. Abelardo Ramos, miren qué interesante que es, lo cuenta a través de las palabras de Alberdi esto. Vieron, uno dice, Abelardo Ramos, para que ustedes entiendan, Abelardo Ramos es una mirada revisionista, ¿sí? Medio de izquierda, peronista, después terminó estando con Menem, bueno, la vuelta del personaje, ustedes no lo conocen, pero una idea, ¿por qué les cuento esto de Abelardo Ramos? Porque no es la línea oficial de la historia argentina. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque para contar esto que está diciendo Ariel, Abelardo Ramos trae a Alberdi. Nadie puede desconfiar de Alberdi como una figura que es totalmente liberal. ¿Quién habla de Alberdi como el prócer que lo pusieron en los billetes de 20.000? Milei. La constitución de Alberdi, ¿ustedes se acuerdan? Ahora dejó de mencionarlo, pero en el primer año estuvo muy presente Alberdi en las palabras de Milei. Tal vez vuelva. ¿Y por qué Abelardo Ramos trae a Alberdi? Porque Alberdi era liberal, correcto, pero Alberdi era de Tucumán. Alberdi no era porteño. Entonces ahí le introduce a la historia argentina una mirada que es distinta del resto. Así como Oslac tuvo que crear una conceptualización propia, Alberdi tiene una mirada que es muy propia, porque Alberdi es liberal de Tucumán. Entonces a Alberti le encanta el liberalismo. Y de alguna manera dice, che, pero esto es de Buenos Aires, no sé si son tan liberales. Se dicen liberales, pero usufructúan del monopolio del comercio ahora con Gran Bretaña. ¿Qué dice Alberti, como dice Ariel? Alberti, en palabras de Abelardo Ramos, que lo trae, Buenos Aires se transformó en el nuevo virreinato. Todo el control que ejercía Madrid hacia el virreinato del Río de la Plata, ahora lo ejerce Buenos Aires respecto de las provincias. ¿Entienden? Está en una posición de superioridad, hay una asimetría. Si ustedes se lo ven en el mapa, les comparto pantalla, a ver. Les comparto pantalla. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve. Miren esto. Esto es muy importante, pero tal vez
Esta es una teoría loca, pero podría explicar bastante. Miren, voy a hacer lo siguiente. Estoy un segundito, ustedes ténganme paciencia. Ah, esperen. No, esperen. Ah, ahí. ¿Ven ahí todo el mapa? Voy a hacer un recorte de esto. Ahí va. Y ahora voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿eh? Aguántenme. Sí, ¿ven ahí el mapa de vuelta? ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Fíjense, voy a dibujarme esto en una pizarra mágica. No tengo muchos recursos. Esta es la inteligencia artificial que logré. Argentina era más o menos esto, ¿no? Sería, voy a pintarlo de amarillo, sería esto. ¿Ven ahí? Todo lo que está en amarillo. Y entonces tenemos que esto hasta acá es Brasil, todo esto hacia arriba, ¿correcto? Paraguay se cortó solo. Y acá este estado Uruguay, que es clave, es un estado tapón creado por Lord Ponsonby, que es el embajador británico en estas tierras. Ay, perdón, y dibujé Uruguay en Brasil, perdóname, acá. Esto no, esto es Brasil. Ahí está. Solo para molestar a Ezequiel, Sí. por el chat les pasé un mapa como corresponde. Solo para molestar a Sigman y molestar el arte que estamos presenciando un viernes a la noche. Sí, pero escuchen esto que voy a decir ahora. Miren esto, voy a agarrarme ahora negro. Si ustedes ven la geografía, el único lugar de entrada de mercancías que vienen de Inglaterra hasta acá es este punto, ¿correcto? Entonces, todo, todo el comercio, todo el comercio acá en negro se canaliza por este punto. Ir para arriba, acá está, esto es España, ¿entienden? Hasta no sé qué año. Entonces no podemos ir para arriba, pues está todo mal. Tenemos que sacar todo hacia abajo. Entonces toda la pelea se da en este punto. Esto modifica la estructura porque si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, que es el otro, ¿no? Y las 13 colonias, si querés mandárselas, Ari, las 13 colonias es todo esto desde Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, todo esto, todo hasta abajo, ¿ven? Todo esto son las 13 colonias. O sea, es todo costa. Todas las colonias tienen comercio directo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tienen comercio directo todas las colonias, directo con todos los barcos que llegan de todos lados. En cambio, acá el comercio está todo centralizado en este puerto. Y ¿siguen? El otro puerto Sí. es el puerto de Montevideo, donde se fue el virreinato, resiste, no voy a contar toda esa historia. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es muy importante para Buenos Aires controlar el puerto, porque es la entrada y salida de todas las mercancías. Y esto es fundamental para explicar cómo se dan las peleas en nuestro territorio. Todos se pelean por el botín. Buenos Aires no lo suelta y las provincias no es que se quieren independizar, porque si se independizan de Buenos Aires pero no controlan el puerto, quedan aisladas. Entonces las provincias saben que necesitan tener Buenos Aires para existir. Es como si fuese una especie de pulmón, un respirador artificial. No artificial, un respirador real. En cambio, por ejemplo, las colonias en Estados Unidos se sienten poderosas porque no dependen unas de otras, salvo por después el comercio interno que van a desarrollar a través de su propio capitalismo y sus relaciones interestatales. Pero al principio no. Y bueno, y ahí viene lo que quería decir. Rivadavia intentó crear una institucionalidad, como decíamos, el punto 2 de ONLAC, ¿sí?
en la que impusiera su propia estructura. Esa es la Constitución de 1826, que la vamos a ver un poquito en profundidad cuando veamos la parte de constitucionalismo que tenemos para ver adelante. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Y Rivadavia fue presidente, pero a cargo de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo decimos con precisión. Rosas, que fue el gobernador que más tiempo gobernó la provincia de Buenos Aires y que lo llaman el restaurador de leyes. Rosas, que estuvo entre 1829 y 1852, nunca quiso institucionalizar su autoridad imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Rosas no tenía ganas de sancionar una constitución y que existiese una única autoridad que esté por encima del resto de las autoridades. Eso lo cuenta Abelardo Ramos. A Rosas le alcanzaba con que no hubiese ninguna autoridad, ¿sí? Y le alcanzaba con que si no hay ninguna autoridad, por default, como se dice ahora, Buenos Aires gobierna y las provincias se desangran. Y de alguna manera, Abelardo Ramos lo que va contando en el recorrido es que Rosas dejó que las provincias se pelearan entre sí y fue adquiriendo cada vez mayores atributos que lo convierten, en los términos de Oslac, o lo empiezan a convertir en un Estado nacional, pero sin todas las capacidades de estatidad que Oslac menciona que existen. La primera y principal, la institución o de un gobierno a través de una constitución, reconocida por todas. Cada vez que Rosas veía que existía la idea de una constitución, Rosas conjuraba para que eso no avanzara. Si las provincias, sí. ¿Y cómo hacía? Un poco y un poco. Les dejaba a los caudillos del interior tener sus propias policías del orden. Y él tenía en Buenos Aires la mazorca. ¿Entienden? Le concedía a cada uno de los caudillos del interior lo que esos caudillos del interior querían. Por ejemplo, los de Córdoba se quejan porque los ponchos ingleses son muy caros. Vamos a poner un arancel a los ponchos ingleses. El de Córdoba no se enoja tanto. Pero Rosas no iba a sacarle los impuestos a la provincia de Córdoba. Rosas se arreglaba con los impuestos de los ganaderos y los saladeros, eran, ¿no? Que eran los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Rosas era un estanciero de la provincia de Buenos Aires y se alió con los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Rivadavia representaba a los comerciantes que se habían apropiado que eran los antiguos monopolistas españoles que empezaron a comerciar con los británicos. Esos eran a quienes Rivadavia representaba. Y rivalizaban esos comerciantes con los comerciantes de las provincias litoraleñas, Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, que después se va a separar, con los comerciantes británicos. Rosas no rivalizaba con los comerciantes del litoral. ¿Entienden? Porque Rosas representaba los intereses de los estancieros de la provincia de Buenos Aires, no de los comerciantes a los que representaba Rivadavia. Entonces, Rosas podía dejarlos crecer, Rosas podía hacer concesiones. Y Rosas se mantuvo en el poder durante 20 años porque le daba un poquito a cada uno, no jorobaba a nadie y al mismo tiempo evitaba que se sancionara una constitución que limitara su poder. ¿Siguen este razonamiento? Entonces, Sí, yo tengo una duda sobre dale. lo que decías de que no rivalizaba con las provincias del litoral, con la competencia inglesa de comercio, pero de alguna forma tenés que frenar la exportación de Inglaterra del textil inglés para que no compita con el litoral. Claro,
ahí es donde hacía concesiones, un poco y un poco. ¿Entendés? Porque al mismo tiempo esos comerciantes en realidad se perjudicaban, Rosas los perjudicaba en algunas medidas porque beneficiaba a la producción de las provincias mediterráneas o a la extracción o a la salida de productos de las provincias litoraleñas, ¿sí? O sea, Pero un le, modelo más proteccionista. ¿cómo decís? Un modelo más proteccionista. Bueno, uno puede, ahí va a hablar Ari, ahí lo voy a dejar hablar a Ari, porque él sabe más que yo de esto. Ciertamente uno podría decir, digo esto y te dejo Ari, un poco más proteccionista. Yo no puedo decir, Rosas era proteccionista y tenía la idea de desarrollar un Estado nacional. No, no. Las cosas se van acoplando unas a otras. Rosas sí creó un banco de la provincia de Buenos Aires, porque el banco que existía antes era de capitales ingleses. Rosas sí tuvo algunas medidas, por ejemplo, que tienen que ver con la protección de algunos productos o la imposición de algunos aranceles, ¿correcto? Pero de ahí a decir, Rosas tuvo un proyecto de desarrollo nacional, no. Lo que sí podemos decir es que fue muy hábil en una estrategia de gobierno, ¿sí? En la que dejara crecer a cada uno, pero no lo suficiente como para que minaran su poder. ¿Está esto que estoy diciendo? Y así lo mantuvo hasta cuanto pudo. Ok, Dale, ok. Ari. No, yo un comentario, no voy a decir nada. Un comentario, más que nada para que sepan lo siguiente. Respecto a Rosas y la ley de aduanas, hay un montón de interpretaciones, un montón. Algunos dicen que ese fue el momento de un Rosas que defendía la industria nacional, un Rosas que defendía la soberanía y es el paladín de la soberanía nacional. Hay otros que dicen la hizo porque no le quedaba otra y entonces tuvo que negociar con las provincias del interior. Nosotros no vamos a tomar posición ni por uno ni por otro, simplemente mi aclaración viene a cuento de lo siguiente. Abelardo Ramos es una línea, es una de las líneas del revisionismo histórico. El referente máximo de esa línea de interpretación de la historia es José María Rosa. José María Rosa sí tiene esa posición de construir la historia de Rosas como el defensor de la industria nacional. Por primera vez, alguien le puso tope a los textiles de Manchester. Rosas, en 1835, la ley de aduanas. Abelardo Ramos sale de esa línea, pero se diferencia de José María Rosas. Y si leen el texto de Abelardo Ramos no está diciendo Rosas fue el paladín de la industria nacional, una política proteccionista para un desarrollo incipiente de la industria artesanal. No está diciendo eso Abelardo Ramos, está diciendo más que nada, tuvo que negociar, tuvo que dar concesiones para mantener la gobernabilidad de ese pacto federal que se había instituido en 1831. ¿Se acuerdan que hablamos algo de esto? Entonces, simplemente esa aclaración de que siempre cuando leen un autor traten de ubicar en tiempo y en espacio y de qué línea interpretativa están leyendo lo que están leyendo. Esto por lo que está diciendo Ariel, que no estoy diciendo nada en concreto, sino simplemente dando algunas aclaraciones de dónde estamos parados interpretando este momento de Rosas que es re polémico. ¿Se No, pero entendió lo que dije? está Sí, sí, perfecto. sí, sí. Yo lo relacioné, o sea, lo relacioné por lo que había dicho Ezequiel, como que no, como que Rosas llevó a cabo, eh, o sea, tuvo un intento, en realidad no tuvo un intento de Estado, pero sí cumplió algunas de las pautas de estatidad, a eso me refiero. Exacto, Ariel, eso que dijo Ariel, mira, yo suscribo las mismas palabras que Ariel, porque de eso se trata. Con Ari, lo que estamos tratando de decir, y digo Ariel, pero se entiende, es que no le podemos asignar a cada uno de los protagonistas de la historia, los líderes, ¿no? De la historia argentina, una misión o un ideario previo. No es que Rosas escribió un marco teórico en donde él expuso su plan y su plan era industrializar y hacer una Argentina potencia.
Rosas se construyó su gobierno al mismo tiempo que su gobierno funcionaba y se fue encontrando con diferentes vicisitudes que la supo sortear. Y después los historiadores intentan hacer lecturas hacia atrás. Pero nosotros, ¿qué encontramos más allá de las asignaciones o las etiquetas que le pone cada uno según su mirada que tenga del mundo, como dijimos al principio de la clase? Lo que nosotros encontramos es que en Rosas, como puente en el siglo XIX entre un inicio caótico y una institucionalización posterior, encontramos un puente hacia la estatidad, ¿entienden? Donde empiezan a aparecer todos los elementos. Si esos elementos aparecieron porque los pensó en forma previa o aparecieron producto de la coyuntura, eso no lo podemos saber. Algunos te dicen, no, porque San Martín le dio a Rosas su sable. Bueno, está bien, tal vez San Martín vio en Rosas algo que no vio en Rivadavia, con quien estaba enemistado, pero no es que Rosas hizo todo o escribió un marco teórico sobre qué idea tenía Argentina y no se lo podemos asignar, ¿entienden lo que estamos diciendo? Pero efectivamente hubo una ley de aduanas, efectivamente tengo otras cosas anotadas, Ari, por ejemplo, tengo ley de aduanas 18 de diciembre de 1835 de Rosas, tengo política fiscal estricta, lo menciono, no soy un experto, control de gastos, no toma deudas, arregla el acuerdo con la Bar Imbrothers de Rivadavia, emite papel moneda. Yo destacaría esto, porque las otras cosas no estoy muy seguro de decirlas, pero la emisión del papel moneda me parece súper importante, porque eso le genera al Estado, olvídense, una capacidad, escuchen esto que voy a decir ahora, un Estado acuña moneda, pero que un Estado emita papel moneda y haga circular papelitos. Y que la gente agarre esos papelitos y no los rompa porque crea que detrás de esos papelitos hay una autoridad que los respalda, es muy importante, porque el papel moneda institucionaliza un poder central. ¿Siguen? Es decir, si vos llegás a un lugar con un papel y alguien te toma ese papel como valor de cambio y todos lo aceptan así, empieza a circular en todo un territorio ese mismo papel que es emitido por una única autoridad y eso empieza a dirigir una autoridad central. Y yo tengo notado acá que fue Rosas el que empieza a emitir papel moneda. No sé, Ari, corregime si no es así, pero sí. Y eso es muy Sí, sí. importante para la existencia del concepto de estatidad en cualquiera de los conceptos. ¿Siguen este razonamiento? Porque si vos llegás a una provincia, a Salta, con un papel emitido desde la provincia de Buenos Aires, y te dicen, ¿qué es esto? Y te usan como papel higiénico, si es que lo usaban, no por Salta, por las costumbres de la época, significa que no vale nada la autoridad de Buenos Aires. En cambio, Rosas lo hace y vale. Es como si ustedes arman una fiesta, mandan las invitaciones y todos llegan a la fiesta. La fiesta es un éxito. Todos reconocen la fiesta como fiesta válida. Sí, Ari. ¿Por qué Rosas podía utilizar el papel moneda? ¿Por qué podía emitir papel moneda? Porque lo digo en los tiempos actuales para que se ubiquen. Sí. Los pesos en circulación están respaldados por los dólares en el Banco Central, ¿correcto? En 1835, gobierno de Rosas, ¿había Banco Central? No, porque no teníamos Estado Nacional. Pero Buenos Aires tenía un banco. ¿Por qué Buenos Aires tenía un banco que podía emitir moneda y no tenía un banco Salta? El banco de Salta y entonces que Salta emita moneda para la circulación. Porque un banco hace eso, monetiza y la circulación de moneda genera transacciones, actividad económica, ¿correcto? ¿Por qué lo podía hacer Buenos Aires y no lo podía hacer Salta? ¿Se les ocurre por qué? Porque Buenos Aires tenía flujo de economía, que con el puerto tenía más respaldos comerciales y de comercio. ¿Y cómo era ese respaldo? En moneda. En metal precioso. En metal precioso o en libras, porque comerciábamos con los ingleses. Entonces, Buenos Aires, Rosas, yo tengo mi banco. ¿Y ese banco quién es? Y mirá, tengo todo esto atrás mío en el Banco de Buenos Aires. Entonces, con esto voy a respaldar la emisión de moneda. Ah, perfecto, listo. Salta y los 13 ranchos no lo podían hacer. Entonces, ahí siempre tengan presente esto. Eran 14 estados provinciales que todos se querían consolidar.
Todos tenían proyecciones de hacer una nación desde su lugar, pero había una que en los hechos estaba no por arriba, muy por arriba. Ahora yo no estoy con mis apuntes en la mano, pero yo tengo datos de los ingresos fiscales de Buenos Aires y el resto de las provincias. Y era, no quiero tirar números porque ahora la verdad no me los acuerdo, pero era comparar 1 contra 50 las diferencias. Era algo incomparable las posibilidades y las capacidades que tenía Buenos Aires con el resto. Entonces no es por casualidad que tanto las dos proyecciones nacionales que vemos nosotros salieron de Buenos Aires. Rivadavia y Rosas, siempre Buenos Aires. Bien, no, y agrego que Me cedo, me Rosas, corto porque me cedo. no pasa nada, crea el papel moneda y también el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el actual Banco de la Provincia de Buenos Aires, y además otra cosa más, el banco no solamente que tiene respaldo, sino que también el banco es el lugar seguro para guardar plata. Entonces es un círculo virtuoso, no solamente tiene el respaldo del flujo de los recursos de la provincia, sino que al mismo tiempo empieza a tener un montón de gente que empieza a guardar la plata en ese banco, o el dinero que tenga. Entonces eso lo va constituyendo en una autoridad aún mayor, porque es el único que puede brindar seguridad sobre la propiedad, ¿sí? Lo cual es fundamental. Bueno, entonces, que esta distinción que estábamos haciendo entre Rivadavia y Rosas, y esto que dijimos de sus capacidades, pero no sus intenciones, que distinguen a uno de otro, nos hablan de lo que pasó institucionalmente durante toda la primera mitad del siglo XIX hasta que Rosas pierde. Yo no quiero avanzar acá porque es tarde en más sobre la historia argentina, pero tenemos que decir que las otras capacidades, o para hablar de estatidad en términos de Oslac, se empiezan a consolidar después de Rosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras que me habían mencionado Marcos? Bueno, una es cuando Oslac habla de estatidad, ¿no? La primera es la capacidad de, o sea, hay estatidad cuando una autoridad, vamos a decir, tiene la capacidad de externalizar su poder, mostrarlo, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. ¿Qué está queriendo decir Oslac? Es decir, cuando haya una autoridad a la que todas las autoridades de provincia la reconozcan como la más importante, que está por encima del resto, en un conjunto de relaciones entre todas las provincias, bueno, ahí podamos empezar a hablar de estatidad. Esto empieza a existir en Rosas, pero no como va a existir después de, de la batalla de Caseros, vamos a decir, o, o después de 1860. Esto no quiero avanzar hoy para no marear. ¿Correcto? Hablamos de la segunda, que era la de institucionalizar su autoridad y también y del monopolio de la fuerza física, y también dijimos que con Rosas esto no se da. Si bien Rosas es muy fuerte, Rosas permite la existencia de otras fuerzas, fuertes en términos de violencia y de coerción. Rosas no elimina las fuerzas de las otras provincias o de los otros caudillos, no les hace la guerra, hace un conjunto de alianzas. Rosas empieza a armar lo que podemos decir una especie de federación en la que la provincia de Buenos Aires es la más importante dentro de todas las provincias, pero siguen siendo federales. Lo que pasa es que impone su fuerza por los hechos de las circunstancias, por los hechos materiales. Es decir, gano sin jugar, prácticamente con el poder que tengo. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Gana solamente no haciendo nada, o dejando que el tiempo pase y afianzando su poder en términos prácticos. Después, las otras dos eran la capacidad de diferenciar su control y la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos. Bueno, esta última que acabo de leer, un estado, hay estatidad cuando hay una identidad colectiva. ¿A qué llamamos identidad colectiva? Argentina campeón del mundo. Identidad colectiva. Y todas nuestras cosas colectivas que pensamos como argentinidad, ¿correcto? Todo eso falta un montón.
todo eso empieza en 1880, como había dicho Candela. O sea, Rosas bajo ningún... No, todo esto del Día de la Soberanía, ¿vieron? Que ese Día de la Soberanía existe a partir del gobierno de Cristina, ¿correcto? Y, y tiene que ver con un hecho de Rosas, que es la vuelta de obligado. Pero no es que durante el gobierno de Rosas se empezó a festejar la vuelta de obligado. Fue un hecho y quedó ahí en la historia. Todos estos hechos históricos se empiezan a institucionalizar después, producto de una autoridad que lo va a hacer. Y falta mucho tiempo para esto. Argentina empieza a ser Argentina, les diría la verdad, en 1910, con el festejo del centenario. Algún tipo dice, che, mire que cumplimos 100 años. Pero si hace 100 años que nos estamos matando, vamos a festejar los 100 años. Y ahí empieza a aparecer esa identidad colectiva, símbolos patrios, la bandera, el himno. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Falta mucho para esto todavía. Decime, Adriana. Pará, no escucho nada. Hablá más fuerte del micrófono. ¿Ustedes se escuchan o soy yo? No, no se escucha. ¿Me escuchan? Dale. Ahora Ahí, sí. ahí. A ver si entiendo la historia de Argentina. Han tratado desde 1810 unificar las provincias con Buenos Aires, no se ha podido porque, bueno, no quieren ceder control por el puerto de Buenos Aires, por diferencias económicas, y hasta Rosa es que se empiezan a dar los primeros rasgos de lo que Oxlack define como estatidad, ¿no? Y después y empieza a ser un estado ya cuando tiene todas las otras características de estatidad en 1880. No, Pero pero hasta falta un ahora, montón. No estamos haciendo nada. Entre 1852 y 1880 pasó de todo, no estamos explicando nada. por eso, o sea, los primeros rasgos de estatidad comienzan con Rosas. Yo, si te tengo que decir, te diría no, porque los primeros rasgos de estatidad empiezan a partir de que aparecen los primeros proyectos, los proyectos morenistas, la idea de un banco de inversión, la idea de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero no se concretan. No, para nada. Entre 1810 y esto para todos, no solamente para Adriana. Entre 1810 y 1820 tenemos las guerras de independencia, ¿sí? Pero en 1820 tenemos el primer gran conflicto local, que Ari lo mencionó, es la batalla de Cepeda, en donde se pelean los provincianos de Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, contra Buenos Aires, y la Constitución Unitaria de 1819. Y ahí empieza un periodo de guerras internas, de anarquía, de ausencia de gobierno, de violencia, que lentamente y poco a poco empieza a llevar hacia la institucionalidad. La empezamos a encontrar en un montón de elementos que van surgiendo en las diferentes épocas. De hecho, no, uno podría pensar, bueno, ¿hay rasgos con Rosas? Bueno, tal vez hay rasgos con Rivadavia. Que Rivadavia tome deuda y que de esa deuda la reconozcamos como legítima, nos constituye en un conjunto de provincias que toman deuda. Ya ahí hay un principio de unidad. El Tratado del Pilar de 1820, en donde se juntan las provincias y tiene por misión establecer un Estado nacional, ya es las ganas de ser un Estado nacional. Entonces, todo es un proceso largo y continuo, no se le puede poner, digamos, una fecha a cada cosa, como los acontecimientos los mencionamos solo para marcar los puntos del proceso, nada más. ¿Sí? De hecho, tenemos que pensar también que no hay Estado sin territorio, pero tampoco hay Estado sin población. Y hasta 1880 la población de la Argentina, hasta 1869 ni censos había. Y el primer censo éramos 1.400.000 personas. Era muy poquito. Bueno, para terminar, una semblanza que hace Abelardo Ramos de Rosas. Y terminamos con esto para no meter más conceptos, que es tarde, ¿sí? En la página 111 de mi libro, en realidad, no sé cuál sería. Bueno, el texto de Abelardo Ramos que le dejaste, Ari, es el que. ¿Cuál dejaste? El que está resumido, no el completo. Voy a leer. A ver, yo lo ubico rápido, a ver. Igual es re poquito lo que voy a decir, son 4 líneas.
Eh, es más, no hablé de las 4 modalidades de penetración estatal, las pueden leer solos. Represiva, cooptativa, material, ideológica. Ya fue. Dice Abelardo Ramos, de Rosas. No estamos en presencia de un revolucionario jacobino como Moreno, Mariano Moreno, al que consideraban un heredero de la Revolución Francesa, jacobino por lo revolucionario, porque mandó a matar a los españoles. No estamos en presencia con Rosas de un revolucionario jacobino como Mariano Moreno, ni tampoco de un jefe militar de la edad heroica, como San Martín. San Martín, ustedes saben, un jefe militar que peleó en las batallas de independencia, pero nunca se metió en el barro de la política interna. Y ahí quedó como prócer, ¿correcto? Y bien que lo es. Ni de un hombre como Rivadavia, atosigado de modas francesas y de textos constitucionales mal traducidos. Esa es la semblanza que hace de Rivadavia, de la moda francesa y textos constitucionales mal traducidos porque él trató de imponer 2 veces 2 constituciones y no pudo. Con Rosas, dice Abelardo Ramos, aparece el primer ejemplar argentino de político estanciero. Esa sería la caracterización que hace Abelardo Ramos de Rosas. El primer ejemplar argentino del político estanciero. Un hombre de negocios que privilegia los intereses de su sector, que deja crecer a los otros sectores, que articula diferentes intereses con diferentes fuerzas, que no tiene preconcepciones ideológicas ni formas que tenga que ideales que tenga que establecer. Rosas no dice, tráiganme la mejor constitución que la vamos a aplicar. Rosas no dice, tenemos que hacer el Estado potencia. Rosas ni siquiera dice, tenemos que hacer un Estado. Rosas gobierna en la práctica. Rosas para muchos es bárbaro, pero Rosas es un civilizado porteño de un espécimen raro que somos nosotros, surgidos de la unión de católicos y protestantes, de rioplatenses, de criollos y de ¿cómo se llamaban los? Ay, y de peones, ¿sí? De, del barro y de las luces de la ciudad. Todo a la vez. Rosas es, para terminar, una conceptualización rara que hay que pensarla a medida, tal cual hace Oslak con el concepto de estatidad, pensado a medida, porque nuestras especificidades son propias. Nuestra geografía es distinta a la de los demás y a partir de ahí nuestros problemas son distintos. Esto del puerto y las rentas que pasan por un solo lugar, apropiado por una sola provincia, que encima va a concentrar toda la población y que todas las otras provincias se la quieren quedar, es único. Y de ahí puede surgir una gobernabilidad como la de Rosas, única. Y lo que va a continuar después, que seguimos las clases siguientes, con las batallas que tuvimos, son resultado de esto. La batalla de Caseros entre Urquiza y Rosas es un poco el resultado de estas tensiones. De las ideas que vienen de allá, de las necesidades de acá, ¿sí? Y de nuestra propia geografía y de las propias pretensiones de los liderazgos de los caudillos locales. ¿Está? Creo que con esto estamos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Ari, vamos a seguir entonces con una etapa más institucionalizada y Sí, yo mañana sábado, ahora no, porque nadie se va a poner, a no ser que alguien me diga, me pongo a leer ahora, lo hago ahora, pero no creo. Mañana a la mañana, Gonzalo. No, ya te digo, estoy destruido, loco. Hubo un momento en que tuve que dejar de escribir porque Ya ya está, ya no está. podía más, te está bien, juro. No lo hice de vago, te lo juro por Dios. Tranquilo, no, no pasa nada. te creemos. Mañana a la mañana le subimos los textos de la semana que viene. Van a ser 2 o 3. Y con eso ya cerramos toda la parte histórica
y ya vamos a tener una idea de cómo llegamos a tener una constitución y hablar de esas cosas. Ok. Pero no va a ¿Listo? venir bien porque siempre vamos a seguir hablando de Oslac. Oslac es hasta el 80. Y el texto que van a tener que leer para el martes, la mitad es lo que hablamos hoy, lo que hablamos el martes y lo que vieron en Abelardo Ramos. O sea, como que la lectura va a ser ágil, porque, esto ya lo leí. Es como que les va a complementar el capítulo 2 de la serie que estamos viendo ahora. La serie de Netflix. La serie Netflix. Bueno, que descansen entonces, ¿sí? Dale, buen Chao, fin buenas de... noches. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Estás grabando ese. Saqué la cámara como un boludo y me quedé acá. ¿Me estás escuchando? Estás grabando. Espera, ahí está. ¿Me escuchás? Estás grabando. Uy, esperá.